Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema súper interesante y muy personal que creo que va a tocar a muchos de ustedes. Vamos a hablar de las palabras de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de su reciente sincera reflexión. Can Yaman se sincera y dice: "No me rendiré sin enmendar mis errores". Vaya frase, ¿verdad? Es profunda, es valiente y nos invita a pensar en nuestras propias vidas y en cómo enfrentamos nuestros tropiezos. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les recomiendo darle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Cuando escuchamos a alguien, especialmente a una figura pública tan admirada como Can Yaman, hablar de errores y de enmendar, inmediatamente se genera una conexión. No somos perfectos, ninguno de nosotros lo es. Y creo que esa es la belleza de la humanidad, ¿no? La capacidad de equivocarse y, más importante aún, la voluntad de aprender y mejorar. Can Yaman, conocido por su carisma en pantalla y su éxito en series como Erkencicus y Dolunay, ha pasado por momentos de intensa atención mediática, tanto positiva como negativa. Y es en esos momentos, cuando las luces se atenúan un poco o cuando se enfrenta a la crítica, donde a menudo vemos la verdadera fortaleza de una persona. La fama, ese torbellino que rodea a las estrellas del entretenimiento, trae consigo no solo aplausos y admiración, sino también un escrutinio implacable. Cada paso en falso, cada palabra fuera de lugar, se amplifica y se analiza hasta la saciedad. Can Yaman, al igual que muchos de sus colegas en la industria, ha navegado estas aguas turbulentas, y su reciente declaración sugiere un momento de profunda autoevaluación. Sus declaraciones sobre no rendirse sin enmendar sus errores nos hablan de un proceso de introspección. Seguramente, como muchos de nosotros, ha tenido que mirar hacia adentro, evaluar sus acciones, quizás sus palabras, y reconocer que no siempre ha acertado. Y no se trata solo de pedir perdón, aunque eso es una parte importante, sino de un compromiso activo con el cambio. ¿Qué tipo de errores podría estar refiriéndose? Sin entrar en chismes ni especulaciones innecesarias, podemos imaginar que se trata de aquellas situaciones donde la presión, la fama repentina o simplemente la inmadurez en algunos aspectos de su vida pública le han llevado a tomar decisiones o a tener actitudes que ahora, con una perspectiva diferente, ve como equivocadas. La industria del entretenimiento es un crisol de experiencias intensas. La exposición constante, los horarios extenuantes, la presión por mantener una imagen pública impecable, todo ello puede pasar factura. Es comprensible que en medio de este torbellino, se puedan cometer deslices, se puedan decir cosas de las que luego uno se arrepiente. Lo que distingue a las personas verdaderamente maduras y fuertes es su capacidad para reconocer estos errores y, lo más crucial, su determinación para corregirlos. Pensemos en cómo la fama puede distorsionar la realidad. De repente eres el centro de atención de millones de personas. Tus acciones, por pequeñas que sean, se magnifican. Cada palabra puede ser analizada, cada gesto interpretado. Para alguien que quizás venía de una vida más tranquila, adaptarse a ese nivel de escrutinio debe ser un desafío monumental. Es fácil cometer errores cuando se está bajo tanta presión. Y a veces esos errores no son malintencionados, sino producto de la falta de experiencia, de no saber cómo navegar ese mundo. La transformación de una persona común en un ícono global es un proceso vertiginoso. Las prioridades cambian, las rutinas se desmoronan y la línea entre la vida personal y profesional se vuelve borrosa. En este contexto, es fácil perder el rumbo, cometer errores de juicio o actuar de maneras que, en retrospectiva, parecen impulsivas o imprudentes. La empatía hacia estas figuras públicas debe incluir la comprensión de que también son seres humanos lidiando con circunstancias extraordinarias. La frase "no me rendiré sin enmendar mis errores" es poderosa porque implica una lucha. No es un simple reconocimiento pasivo de haber fallado, sino una declaración de intenciones. Significa que hay una fuerza de voluntad detrás, un deseo de no dejarse definir por los tropiezos pasados. Es como decir: sí, he cometido errores y me duele, pero no voy a permitir que eso me detenga. Voy a trabajar en ello, voy a aprender de ello y voy a salir fortalecido. Esta afirmación va más allá de un simple "lo siento". Implica un compromiso activo de reparación, un pacto consigo mismo para no repetir los mismos fallos y para, en la medida de lo posible, mitigar el impacto de los errores cometidos. Es una declaración de agencia personal, donde el individuo asume la responsabilidad de su propio crecimiento y desarrollo. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante para todos.
¿Cuántas veces nos hemos tropezado en la vida? ¿Cuántas veces hemos dicho algo de lo que nos hemos arrepentido, o hemos hecho algo que sabíamos que no estaba bien? Todos tenemos esa lista. Y la tendencia natural, a veces, es la de querer olvidar, enterrar esos errores, o incluso culpar a otros. Pero la madurez, el crecimiento personal, vienen cuando somos capaces de asumir la responsabilidad. Cuando decimos, como Kahneman, que no vamos a rendirnos, sino que vamos a enfrentar esas equivocaciones y vamos a hacer lo posible por reparar el daño, por cambiar nuestro rumbo. La experiencia vital está intrínsecamente ligada a la comedia y la tragedia, a los aciertos y a los errores. La forma en que cada uno de nosotros procesa y aprende de estas experiencias es lo que define nuestro carácter y nuestro camino. La negación o la evitación de los propios errores solo perpetúa un ciclo de insatisfacción y falta de crecimiento. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Enmendar errores puede significar muchas cosas. Puede ser una disculpa sincera y directa a las personas afectadas. Puede ser un cambio de comportamiento consciente y sostenido. Puede ser un compromiso con el aprendizaje, buscando información, formándose, o simplemente prestando más atención a las consecuencias de nuestras acciones. En el caso de Kahneman, si ha habido controversias o malentendidos, enmendar podría significar ser más cuidadoso con sus declaraciones públicas, ser más consciente del impacto de sus palabras en sus fans y en la opinión pública. La enmienda no es un acto único, sino un proceso continuo que requiere dedicación y autoconciencia. Implica una voluntad de escuchar, de reflexionar y de adaptar el propio comportamiento. Para una figura pública, esto puede significar tomarse un tiempo para comprender mejor las sensibilidades de diferentes audiencias, ser más deliberado en la comunicación y evitar la impulsividad que a veces puede surgir bajo el escrutinio público. También es importante recordar que el camino hacia la enmienda no siempre es fácil ni lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos de duda. Pero la clave, tal como él lo expresa, es la perseverancia. Es no rendirse ante la dificultad. Es entender que el crecimiento personal es un proceso continuo, no un destino al que se llega de la noche a la mañana. La búsqueda de la perfección es una ilusión, la búsqueda de la mejora constante es una meta alcanzable y, sobre todo, enriquecedora. El camino para enmendar errores a menudo está lleno de obstáculos, el miedo al juicio, la dificultad de cambiar hábitos arraigados, o la propia autocrítica. Sin embargo, la perseverancia, esa determinación inquebrantable de seguir adelante a pesar de los reveses, es lo que marca la diferencia entre el estancamiento y el progreso. Las redes sociales juegan un papel muy importante en esto, ¿verdad? Por un lado, nos dan la plataforma para expresarnos y conectar. Pero por otro lado, son un espejo constante donde se reflejan nuestras acciones, y donde las críticas pueden volverse virales en un instante. Para una figura pública, gestionar esa constante exposición y la percepción pública debe ser agotador. Si Kahneman ha tenido que lidiar con críticas, tal vez infundadas o quizás merecidas, su declaración nos dice que no se está escondiendo. Está reconociendo la necesidad de trabajar en sí mismo. Las redes sociales han democratizado la comunicación, pero también han creado un espacio donde la crítica puede ser instantánea y global. Para figuras públicas como Kahneman, este entorno digital es un campo de batalla constante para su imagen y reputación. Su disposición a enfrentar las críticas, en lugar de evitarlas, habla de una madurez que trasciende la imagen pública. Esta valentía de admitir la imperfección es lo que a menudo genera una mayor admiración. Nos hace ver a la persona detrás del personaje, al ser humano con sus propias luchas y aspiraciones. Es ese reconocimiento de la vulnerabilidad lo que nos permite conectar a un nivel más profundo. Cuando vemos a alguien exitoso, carismático y atractivo, a veces olvidamos que también son seres humanos que cometen errores, que tienen inseguridades y que también buscan la redención. La fachada de invulnerabilidad que a menudo se proyecta en la industria del entretenimiento puede ser engañosa. Cuando una estrella se permite ser vulnerable, cuando admite sus imperfecciones, crea un puente de autenticidad que resuena profundamente con el público. Esta honestidad sobre la condición humana es lo que, en última instancia, construye una conexión más sólida y duradera. Podemos inferir que detrás de estas palabras hay un proceso de reflexión personal muy profundo. Kahneman no solo está hablando para la prensa o para sus seguidores, parece que se está hablando a sí mismo. Se está reafirmando su compromiso consigo mismo y con su desarrollo. Y eso es un mensaje increíblemente positivo.
La declaración de Kahneman no parece ser un comentario superficial para los medios, sino más bien un diálogo interno, una afirmación de sus propios principios y objetivos. Esta introspección es fundamental para el crecimiento personal, independientemente de la fama o la profesión. Es un recordatorio de que en el viaje de la vida, la autoconciencia y el compromiso con la mejora son esenciales. Imaginemos el tipo de situaciones que pueden llevar a alguien a hacer una declaración así. Tal vez han habido malentendidos públicos, o situaciones en las que sus acciones no fueron bien recibidas. Quizás ha sentido que su imagen pública ha sido dañada, no solo por su culpa, sino también por la percepción externa. Pero en lugar de culpar al mundo o a las circunstancias, él se enfoca en su propia responsabilidad. Se enfoca en lo que él puede controlar, su propia enmienda. La presión para mantener una imagen pública puede llevar a situaciones complejas. Los rumores, las interpretaciones erróneas y las críticas, a veces injustas, pueden generar un ambiente de constante defensa. Sin embargo, la perspectiva madura es aquella que, sin negar las circunstancias externas, se centra en el ámbito de control personal, la propia respuesta y el propio compromiso con la mejora. Esta mentalidad de crecimiento es contagiosa. Cuando vemos a alguien inspirador admitir sus fallos y comprometerse a mejorar, nos anima a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Nos recuerda que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Que cada tropiezo puede ser un trampolín hacia algo mejor. La actitud de Kahneman ante sus errores es un faro de esperanza y un modelo a seguir. Nos demuestra que el camino hacia el éxito y la realización personal no está exento de dificultades, sino que se construye sobre la base de la resiliencia, el aprendizaje y la voluntad de superar los obstáculos. Su ejemplo nos invita a adoptar una mentalidad similar en nuestras propias vidas, viendo los errores no como fracasos definitivos, sino como valiosas lecciones. Además, la frase "no me rendiré" implica resiliencia. Significa que a pesar de las dificultades, de los juicios, de los fracasos, él está dispuesto a seguir adelante. No va a dejar que los errores definan su futuro. Va a usarlos como lecciones para construir un futuro más sólido, más consciente, más alineado con sus valores. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad. En el contexto de los errores implica la fortaleza para levantarse después de una caída, aprender de la experiencia y seguir adelante con renovada determinación. La voluntad de no rendirse es un motor poderoso para el crecimiento y la superación personal. Y creo que eso es lo que muchos de sus fans, y quizás muchas personas que lo admiran, están esperando y deseando ver. No solo al actor talentoso y carismático, sino al hombre que crece, que aprende y que se esfuerza por ser mejor. La autenticidad en este sentido es muy valorada. La admiración que suscita Kahneman no se basa únicamente en su talento actoral o en su atractivo físico, sino también en la percepción de su autenticidad. Cuando se muestra vulnerable y comprometido con su crecimiento, la conexión con su público se profundiza, generando una lealtad y un respeto que van más allá de la superficialidad del estrellato. Es interesante pensar en cómo esta declaración podría afectar su carrera a largo plazo. Al ser tan abierto y honesto sobre sus procesos internos, es probable que gane aún más respeto y lealtad de parte de su público. La gente aprecia la sinceridad. Y cuando esa sinceridad va acompañada de un compromiso con la mejora, el resultado suele ser muy positivo. En la industria del entretenimiento, donde la imagen pública puede ser tan volátil, la autenticidad y la transparencia pueden ser activos invaluables. La disposición de Kahneman a ser honesto sobre sus luchas y su compromiso con la mejora personal podría fortalecer su conexión con sus seguidores y atraer a nuevas audiencias que valoran la autenticidad. En última instancia, las palabras de Kahneman nos invitan a una introspección colectiva. Nos preguntan, ¿estamos nosotros listos para enmendar nuestros errores? ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestros tropiezos con valentía y determinación? ¿O vamos a dejarnos atrapar por la vergüenza o por el miedo a equivocarnos de nuevo? La vida está llena de matices, de aciertos y de errores. Y lo verdaderamente importante no es la ausencia de errores, sino la presencia de la voluntad de aprender y crecer a partir de ellos. Kahneman nos está dando un ejemplo de ello. Nos está mostrando que la rendición no es una opción cuando hay una oportunidad de enmienda. Y esa es una lección valiosa para todos, sin importar si somos figuras públicas o no. Su declaración no es solo para él, es un llamado a la reflexión para todos nosotros.
Nos anima a examinar nuestras propias vidas, a confrontar nuestros propios errores y a comprometernos con un proceso continuo de aprendizaje y mejora. En resumen, estas declaraciones de Kahneman nos llegan como un soplo de aire fresco. En un mundo que a menudo idealiza la perfección, su honestidad sobre la imperfección y su compromiso con la mejora son refrescantes y, sobre todo, inspiradores. Nos recuerda que todos estamos en un camino de aprendizaje constante, y que la verdadera fortaleza reside en la voluntad de enfrentar nuestros errores y transformarlos en oportunidades de crecimiento. Su mensaje resuena porque aborda una verdad universal: la imperfección es inherente a la experiencia humana, y la grandeza reside en la capacidad de aprender y crecer a partir de ella. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parecen estas palabras de Kahneman? ¿Cómo enfrentan ustedes sus propios errores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.